¿Se oye bien? Sí. Hoy estamos aquí en un día un poco raro, ¿no? Porque es un día, es el día de la poesía. Hemos estado comentando que hay muchas celebraciones hoy, ¿no? Está todo lleno de celebraciones y es un poco complicado porque además tenemos muchas personas que querrían estar aquí y que por diferentes motivos no van a poder estar, que es una verdadera pena, ¿no? Hoy queremos hablar un poco del libro de Luis, del libro que tenéis aquí en la pantalla, Despertarse de Europa, que es un título además que tuvimos bastante polémica, bueno, un poco, no mucho, porque yo me gusta intervenir en los libros, pero no del todo, y un título complicado, ¿no? para explicar bien de qué se trataba el libro, ¿no? Que yo creo que es muy importante cuando una persona ve un libro en una librería, intentar explicar lo máximo con la menor cantidad de palabras posible, intentar explicar qué es el libro, ¿no? Yo voy a decir que no es un libro de política internacional, que no es un libro para hablar de las elecciones europeas del año de mayo, aunque bueno, cada uno puede hacer lo que buenamente quiera, pero que también se puede hablar. Pero bueno, para esto la primera intervención y a la primera persona que voy a presentar es a Luis Martínez Tudillo, que es catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos por la Universidad de Iowa, investigador en Minnesota y Groningen, especialista en literatura y en culturas visuales. Bueno, y tiene muchos libros escritos que yo creo que tampoco vamos a extendernos aquí. En el extremo izquierdo, Andrea Aguilar, que no para de escribir, supongo que está tomando buena nota. Es periodista, licenciada también en Historia y Políticas por la Universidad de Kent, becada por la Universidad de Columbia en el 2007 y fundamentalmente es colaboradora del País desde hace algún tiempo. Bueno, hace bastante tiempo, vamos a ver, no, algún tiempo parece un poco corto. 15 años. Y por eso que es un poco más de... Bueno, 15 años no sé si es mucho o poco. 20 años no es nada. Tú verás. 15 años no es nada. Y Estrella de Diego, ensayista y catedrática de Historia del Arte de la Universidad Complutense, conocida, escribe por supuesto en El País también, desde hace muchísimos años. Por supuesto. Hace un poquito más de 15 años, quizá. En El País no muchos más, ¿no? No tantos, ¿no? Y bueno, colaboradora de Ediciones Cátedra también y ya casi amigos, ¿no? Hombre, incluso. j'espère. Yo creo que para empezar vamos a hacer algo que normalmente no se suele hacer, lo estábamos comentando y estamos dudando si hacerlo o no, una pequeña lectura que va a hacer Luis, porque para introducir el texto quizá es importante señalar, ¿no?, de qué es este libro, qué es lo que quiere decir el libro que ha escrito Luis. Y yo creo que lo mejor para verlo es que él mismo lea unos pequeños párrafos que intenten abrirnos un poquito el camino de lo que después será la conversación que tendrán sobre todo Andrea y Estrella. Y si tengo que intervenir yo porque tengo que parar para las preguntas, lo haré. Pero si no, los dejaré solos. Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias especialmente a Andrea y a Estrella por participar en el acto, al público por venir. Y voy a empezar leyendo un poquito del final de la introducción. Hoy es el Día Mundial de la Poesía, pero estos no son párrafos especialmente líricos, es un libro de ensayo, al fin y al cabo. Espero que, de todas formas, como ha dicho Raúl, sirvan para hacer un breve repaso de algunas de las principales motivaciones del libro. Y voy a empezar con una breve cita de Marina Garcés, que está hacia el final de la introducción. Dice Garcés: lo europeo ha sido impuesto a los propios europeos, no nos podemos olvidar. Desmontar la singularidad del europeo y su triple origen greco-cristiano-capitalista es fundamental para la emancipación no solo de las poblaciones colonizadas, sino también de las realidades concretas de Europa. ¿Quiénes son, en Europa, los excluidos, los explotados y las maltratadas por su historia triunfal? Hasta ahí la cita de Marina Garcés. Responder esta pregunta de una forma que vaya más allá del imprescindible reconocimiento del sufrimiento requiere sacar a la luz una tradición crítica y productiva que incluye el euroescepticismo.
Este se ha originado desde dentro de la propia Europa, a veces a partir de un diálogo con instancias no europeas que han sido pioneras en el cuestionamiento de esas realidades a las que Garcés se refiere. Una vez redescubierta esta tradición, sería preciso reactivarla para el pensamiento crítico en relación con la más clara y potente realización actual de la noción de Europa, la Unión Europea. En una época en la que la propia viabilidad del proyecto de integración continental se ha puesto en duda desde distintos ángulos y cuando además estamos asistiendo a lo que se percibe como el rápido declive del poder europeo debido a presiones demográficas, políticas y económicas, cabría plantearse si sigue siendo relevante abordar la cuestión. Por otro lado, parece difícil negar que distintas versiones del ideal europeo, así como de los discursos del eurocentrismo y del euroescepticismo, continúan teniendo un papel apreciable en muchos escenarios. Sin duda, tienen implicaciones fuera del continente y siguen muy activos en la región, que de nuevo ve cómo sus naciones se enzarzan en fortísimas polémicas que las enfrentan y que hay que entender teniendo en cuenta esos marcos discursivos. Hay muchas Europas dentro de Europa y no menos puntos de vista contradictorios acerca de cada una de ellas. El esfuerzo por provincializar Europa, como lo ha denominado Dipesh Chakrabarty, o bien por mirarla desde fuera, como quiere Roberto Espósito, nos urge hacer, exige que renovemos nuestra perspectiva y analicemos cómo se crean y reproducen culturalmente las tensiones existentes en una realidad que no tiene nada de homogénea. Por ello, comprender el euroescepticismo y su poética cultural requiere no limitarnos a fenómenos institucionales o populistas, ni identificarlos con un rechazo total del europeísmo y sus manifestaciones. Los textos euroescépticos negocian diferentes emociones, ideas y grados de crítica, todo ello con efectos innegables en la actual coyuntura. Como señala Zizek, cito, lo que necesitamos es una recuperación por medio de la reiteración, mediante una confrontación crítica con la totalidad de la tradición europea. Uno debería repetir la pregunta ¿qué es Europa? O más bien, ¿qué significa para nosotros ser europeos? Y así formular un nuevo comienzo. Fin de la cita. Existe un euroescepticismo variado, sugerente y productivo que forma parte esencial de esa herencia europea, aunque haya quedado marginado. Puede que sea precisamente ahí, en los márgenes, donde se encuentren los materiales más valiosos para el necesario y continuado replanteamiento de eso que conocemos como Europa. Y hasta ahí es el final de la introducción, que creo que puede servir para empezar a comentar algunos de los aspectos más importantes. Bueno, en esta misma introducción, Luis, lo primero, enhorabuena por el libro, porque tiene un punto de vista muy original y muy interesante, entre otras cosas porque el euroescepticismo en este libro se busca el origen, plantea una mirada, él dice, es un amplio fenómeno crítico que requiere una mirada atenta a sus orígenes. Es decir, no solo a sus circunstancias o a los factores que lo propician en determinado momento, sino a sus orígenes. Y Luis hace un gran trabajo entendiendo a lo largo del siglo XX la tradición euroescéptica en las letras y en el arte español, antes de la guerra, durante el exilio, en la transición, en la España democrática que todavía no ha entrado en Europa y ya en España a partir de 1986 y ya como miembro europeo y también como país afectado por la crisis económica del 2007. Es decir, es un recorrido muy amplio, pero con una atención a distintos artistas y a distintos escritores. Entre ellos me ha interesado Goytisolo, una cita que aparece también en la introducción, que dice que Goytisolo hizo reiteradas críticas sobre nuevos ricos, nuevos libres y nuevos europeos. Y yo te quería preguntar qué se puede rescatar de esta crítica ahora que ya somos menos ricos y menos nuevos, ¿no? Y arrancar un poco por ahí. Esta cuestión de la cronología del fenómeno
que sea no acotarlo simplemente a las últimas apariciones de lo que es el euroescepticismo y que se asocia mucho con un discurso reaccionario, nostálgico, muy nacionalista. Creo que cabe la pena hacerla porque nos puede mostrar los caminos que no se han tomado a lo largo de la imaginación de esta Europa unida, ¿no? Entonces, me parecía que podía ser productivo ver todas esas potencialidades que no llegaron a ser, ¿no? Esa crítica, sin negar la importancia y la conveniencia o necesidad incluso de una Europa unida, ver lo que había quedado postergado en el camino, todas esas opciones que finalmente no se habían llegado a tomar. Y la de Goytisolo es una de ellas, ¿no? Porque es una forma de ver a Europa, por ejemplo, en el caso de Juan Goytisolo, estamos hablando de Juan, hay varios, en el caso de Juan Goytisolo, ver a Europa siempre, por ejemplo, desde el ángulo africano, desde los márgenes, de nuevo. Entonces, creo que él era muy consciente de que esta europeidad de España era algo siempre que había que poner en tela de juicio, ¿no? Y desde la participación en el proyecto europeo, la aportación española podía ser precisamente esa conexión con Iberoamérica, con el norte de África, que pusiera el proyecto europeo en un contexto menos triunfalista, si queremos verlo así. Sí, pero fíjate, Luis, que eso que decís ambos, bueno, yo también doy las gracias. La verdad es que es un libro que desde el minuto uno que lo leí, primero en inglés y luego lo he vuelto a leer en castellano, porque Luis es un buen editor de sus libros y en cada lugar los libros tienen que cambiar un poco. Me parece que es muy interesante porque ahora que se está revisando fenómenos como la transición, etcétera, yo creo y que ya no somos efectivamente tan ricos y que hemos dejado de ser nuevos ricos, ¿no? Entonces yo creo que Goytisolo y esa idea del borde y el margen al cual tú estás aludiendo, todo el tiempo te estás moviendo en esos lugares que no son zonas de confort, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante porque efectivamente España lo que podía haber explotado, o sea, en esa elaboración de ser europeos, me encanta el título, despertarse de Europa, porque es despertarse de un sueño, despertarse de que no éramos tan europeos, o sí, pero casi peor. Entonces me parece muy interesante porque a lo largo del libro tú has estado todo el rato, o al menos yo lo leí así, hablabas de olvidos. O sea, todo lo que uno va dejando atrás en esa construcción, ¿no? Y que probablemente podía ser extrapolable exactamente no solamente al caso de España, que es muy obvio. O sea, España quiso ser europea para dejar de ser africana y latinoamericana. Y entonces, en ese tren, como tú muy bien explicas, con el caso de Goytisolo es muy paradigmático, como muy bien estaba comentando Andrea, pero yo creo que a lo largo del libro tú mismo vas buscando todo ese tiempo, si no personajes en los bordes, porque muchos no son nada en los bordes, pero sí posiciones de los bordes de esos personajes, ¿no? O al menos yo así lo leía. O sea, la idea del conflicto, de querer ser alguien que finalmente uno es a medias, ¿no? Y lo que tú estabas diciendo, provincialización, homogenización, y yo creo que eso es muy interesante. Y ahí yo me pregunto si hay muchas formas de ser euroescépticos teniendo eso en cuenta, ¿no? Claro. Que es lo que en el libro, para el que aún no lo haya leído, hay muchas fórmulas de ser euroescépticos, ¿no? Sí, en el fondo se trata de completar ese relato, ¿no? Porque hay una historia triunfante de cómo España ha llegado a ser europea y rica y plenamente integrada, y hay muchas cosas que han quedado al margen, algunas rescatables, pero para estar prevenidos, ¿no? El caso de Jiménez Caballero y toda la historia que hay detrás del proyecto fascista de unificación europeo, que también está ahí, ¿no? Sí. En realidad, la fortaleza de Europa es una metáfora que viene del nazismo, ¿no? La Festung Europa, ¿no? Y Jiménez Caballero, GC, que decía que Europa es sobre todo alarma, decía. Hay que estar alerta ante los otros, alerta ante los que pueden venir de Asia, los que pueden venir de África. Que es el caso muy claro ahora, ¿no? O sea, quiero decir que yo estaba cuando releía GC, pues efectivamente me parecía que estaba leyendo el periódico diario, ¿no? Con perdón por la extrapolación de cuestiones, ¿no? A mí hay dos ideas que quería que comentaras. Una es, la idea también de la identidad europea ha estado flotando en el aire, ¿no? Parecía que el proyecto europeo, como comunidad económica europea, funcionaba muy bien, el tema del business y el tema del dinero y del mercado común, luego la moneda común, pero siempre estaba la idea de que faltaba la identidad europea. Más aún en un proyecto que se ha ido expandiendo
también desde la entrada de España. España entra, me parece que es el país número 14 con Portugal, y ahora mismo estamos hablando de 27, descontando a Reino Unido, que está en su propia búsqueda del unicornio, como dicen allí. Entonces, o sea, la construcción europea de la identidad europea, o sea, la identidad europea está en construcción. Y yo me pregunto, o sea, esta pregunta, ¿qué es la identidad europea? No sé qué. Si en el euroescepticismo, o sea, si la crítica ayuda a la construcción de esa identidad. Si tú crees que a partir de la crítica que intelectuales y artistas han hecho de una manera inteligente, constante y también distinta desde distintos puntos, eso ayuda, como el programa Erasmus, también a crear una identidad europea. Si desde la crítica se reafirma una identidad europea y bueno, el libro además maravillosamente incluye también algunas fotografías, ¿no? Y aquí hay una viñeta que ha incluido Luis del Roto, que se ve a un hombre junto a una bandera europea y dice: al fin un sentimiento común a toda Europa, el euroescepticismo. O sea, y también hay, segunda parte de la pregunta, si este euroescepticismo ya como Estado plenamente integrado en Europa nos hace más europeos. La cuestión de la identidad europea a mí me parece extremadamente peligrosa. Igual que se planteó esta respuesta de una España más europea como una respuesta al problema del ser de España y de las esencias españolas y del famoso dictum de Ortega, España es el problema, Europa es la solución. Pues ante esa especie de metafísica nacional o de ontología, si se quiere, yo creo que Europa, vista desde esta perspectiva euroescéptica, lo que ofrece es sobre todo una respuesta relacional, ¿no? Más que ontológica, y ver la posible identidad europea o esas identidades europeas como algo más fluido de lo que se ha querido utilizar en términos nacionales, ¿no? Que la misma Europa es una respuesta a esta construcción europea a los problemas que las identidades nacionales han construido, ¿no? Por confrontación, ¿no? Y en vez de pensar de una forma tan binaria, ser una cosa o la otra, ver las respuestas de estos artistas intelectuales, y digo siempre respuestas porque no son nunca soluciones, ¿no? Las respuestas, las exploraciones acerca de lo que puede plantearse ser un país con respecto a Europa, pero también con respecto a otros, ¿no? Incluir en esa dimensión la cuestión de la otredad, más que de la propia identidad, ¿no? Y en el caso de España también poder pensarla de una forma más subalterna, ¿no? Europa como ese ideal nos ofrecía, o le ofrecía a los españoles de esta época, una posibilidad de pensarse a sí mismo de forma subalterna. En cambio, 16, es algo que no menciona en el libro, pero cuando se firmaron por fin los tratados de adhesión, el titular era Guía para dejar la boina, por fin somos europeos. Entonces, me parece bastante productivo si se toma desde una perspectiva crítica, como hacen muchos de estos autores y autoras que analizo en el libro. Sí, pero yo creo que ese no binarismo, ¿no? Esa idea de las identidades fluidas nos lleva también a cierta paradoja que finalmente, en relación, por ejemplo, a España, yo creo que es algo que se ve muy bien en esa parte que antes estaba comentando Andrea, ¿no? Toda la información visual que tiene el libro, que yo creo que es fundamental, porque no solamente hay una transversalidad en el tiempo, o sea, parece que es una cosa completamente cronológica, pero yo creo que es más transversal que cronológica, evidentemente. Pero claro, el problema es que el propio proyecto europeo finalmente es un proyecto muy colonial. O sea, entonces no es que de repente las identidades lleguen, sino que hay identidades que, como siempre ocurre en todo proyecto colonial, no se mezclan, sino que no hay una especie de aculturación, sino que, digamos, que el grande se come al chico, ¿no? Entonces, o sea, toda la idea de la boina y tal. Y yo creo que la idea de esos artistas y de esos escritores que están en el margen, claro, plantean esa paradoja misma que está implícita en el propio concepto, ¿no? Tú hablas de España como subalternidad, como otredad por excelencia, la idea de alguna forma de mantener esa otredad y al mismo tiempo de convertir a esa otredad en algo que por fin, bueno,
quiere decir que hoy en día España en Europa es el sitio, es servicios. O sea, es el sitio que Europa tiene de vacaciones. O sea, no vamos a hablar muy claro de una vez, ¿no? O sea, a nadie le importa mucho lo que España es, sino porque es un sitio de servicios. Y entonces todos los artistas, de alguna manera, critican esa idea de ese despertarse de una tomadura de pelo, pero que claro, que también irá al Brexit, o sea, que yo creo que quizás esa subalternidad, pues en el fondo es un caso de estudio como muchas otras subalternidades, pero en esa fluidez de relaciones, para mí lo que es interesante, de alguna manera, probablemente, eso es lo que te pregunto, es si finalmente, bueno, uno puede vivir en esa paradoja, que yo creo que en tu libro queda claro que sí puede uno vivir en esa paradoja de sí pero no, ¿no? Es que no creo que haya otra opción, ¿no? Porque va a ser siempre el sí pero no, o el no pero sí. Por lo menos cuando uno nos instala en el triunfalismo, ¿no? En este discurso de ahora ya somos europeos, podemos pasar a otra cosa, podemos pasar a ser ricos, ¿no? Ya tenemos Bueno, pero esa es el plan de ruta, ¿no? Pero a lo mejor una de las lecturas posibles del libro de Luis, que a mí me ha interesado, es también la idea de que el euroescepticismo es un concepto que es muy amplio, o sea, y que el euroescepticismo no es de por sí destructivo, que yo creo que también es una característica propia de, digamos, vamos, yo me atrevo a decir, de la Europa continental. O sea, euroescepticismo en Reino Unido ha significado siempre una cosa muy clara, que es fuera de Europa, ya. Y creo que en el resto de Europa, euroescepticismo puede ser una crítica constructiva, euroescepticismo puede ser dudas razonables, euroescepticismo puede ser mejorar la construcción, mejorar lo que hay, que es otra de las cosas que tú apuntas, o sea, que tiene un carácter más amplio y quizá menos destructivo, o sea, que las críticas pueden ser muy certeras, pero cuyo objetivo no siempre es claramente la destrucción o la salida, ¿no? Una de las formas de terminar con el euroescepticismo reaccionario es apropiarse del término, otra vez, ¿no? Que es algo que propongo que se puede hacer, porque hay toda una corriente crítica que es euroescéptica en el sentido de que critica la formulación de la Unión Europea tal como se está llevando a cabo, que no es natural, es una opción de muchas posibles, ¿no? Entonces la Unión Europea hoy día se pone más peso en el aspecto mercantil, si queremos. Luego está esa cita apócrifa de Moneda acerca de si pudiera volver a comenzar con el proyecto europeo, empezaría por la cultura. Bueno, pues estos autores, estos artistas vienen a decirnos que sí y que habría que pensarlo críticamente desde la cultura, ¿no? Entonces, reclamar ese concepto que se han apropiado los nacionalistas eurófobos, ¿no? Porque más que euroescépticos son eurófobos, especialmente, como dices tú, en el Reino Unido, aunque la historia del euroescepticismo en el Reino Unido es muy larga, ¿no? Porque los primeros fueron los laboristas, ¿no? Y el sindicalismo británico de en los eso, 70. con Jeremy Corbyn. Sí, claro, es que... ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ¿no? Es que yo lo que entiendo, como entiendo, lo más parecido a tu aproximación al euroescepticismo es como resistencia. O sea, es como uno de los últimos reductos de resistencia que hay en Europa contra esa idea impuesta de Europa. O sea, yo leía el libro y todo el mundo habla de un territorio que es, diríamos en términos contemporáneos, de resistencia fundamentalmente, no de resistencia en el sentido político del término, o sea, resistencia a la colonización, resistencia subalterna, digamos, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que es interesante, o sea, que existe esa resistencia subalterna que, al contrario de que ser convencional o al contrario que ser de corte conservador, es una resistencia politizada y renovadora, ¿no? Yo creo que eso es lo que para mí era muy interesante, porque siempre que uno habla de euroescépticos, efectivamente está pensando no sé, en la señora May, cuando realmente, bueno, hay otros euroescépticos que son la resistencia a ser fagocitados por un concepto que en el fondo es unificador y por tanto unido a la subalternidad, ¿no? Y es una resistencia que ha aflorado especialmente a partir del año 2008, pero que creo que queda demostrado en el libro, existía un siglo antes ya, ¿no? Y Unamuno, al que se tiende a caricaturizar como una especie de filósofo con boina, pues no, lo tenía muy bien pensado y es el principio de una corriente crítica
europeísta, pero no de una forma ciega. Era un europeísmo muy crítico con el propio proyecto y a sabiendas de que podía ir por caminos tan errados o tan autoritarios como los que se proponía desde el proyecto fascista de una Europa unida, ¿no? Y afortunadamente esa no fue la variante que triunfó, pero ha habido otras que pueden criticarse y mejorarse, ¿no? Bueno, de Unamuno pasas a hablar de María Zambrano, a la que dedica un capítulo muy interesante, y una de las cosas que, bueno, sobre las que Luis escribe es que dice que María Zambrano consideraba que había que considerar realidades como la esperanza, el amor, el miedo, el odio y la piedad eran asuntos fundamentales para comprender la crisis europea. Y bueno, esto está de plena actualidad. O sea, quiero decir, eso era fundamental en el análisis que hacía María Zambrano desde el exilio sobre lo que estaba ocurriendo en Europa, y parece que es fundamental para entender lo que está ocurriendo ahora, ¿no? La esperanza, el amor, el miedo, el odio, la piedad. En todo lo que está ocurriendo, tanto, digamos, en Hungría como puede ser en las crisis de los chalecos amarillos en las que está haciendo Macron, frente a Macron, o el propio Brexit, o cosas que están ocurriendo en España, como el alzamiento, bueno, el surgimiento de partidos más extremistas, nacionalismos, ¿no? Me parece muy, muy interesante, ¿no? La recuperación del análisis tan brillante que hace María Zambrano, y cómo piensas tú que se aplica, y también de otros, de los artistas, los que tú hablas. Bueno, no solo Unamuno y Zambrano, también hablas de cine, de teatro, de Juan Mayorga. Televisión. O sea, es un libro muy amplio, ¿no? Claro, es que ellos anticipaban o siempre han tenido en cuenta la irrupción de la afectividad que hoy se ha dado en la política formal, ¿no? Y decía Raúl muy acertadamente que no es un libro de política, ni está escrito por un científico político, ni nadie que se le acerque, pero estos artistas, estos intelectuales siempre han tenido en cuenta que esa dimensión afectiva de lo político, de lo que nos es común, es fundamental. Y es algo que en ciencias políticas han empezado a tener en cuenta muy recientemente, y que los políticos han estado aprovechando de una forma más o menos subrepticia ya durante algún tiempo. Pero estos artistas e intelectuales siempre han pensado Europa desde esa clave afectiva. Y Zambrano como ejemplo magistral de ello. Sí. Y por eso también es porque una de las cualidades que más me ha interesado del libro es el modo ese de, digamos, de intersección, ¿no? de textos visuales, etcétera, ¿no? Y a ti, ¿cómo te servían esos textos visuales? Esos artistas que además te digo que algunos de ellos, y yo, bueno, sé un poco de arte contemporáneo, pero he dicho, no había caído yo que había hecho esto, ¿no? O sea, que me ha parecido muy interesante porque me has hecho repensar algunas de las obras que no son obvias, sino que son obras pues que a su vez también a lo mejor han desaparecido muchas veces del manejo común, precisamente porque son obras que están hablando de algo que es una patata caliente, porque finalmente Europa, por eso yo creo que sí tiene que ver con las elecciones, sigue siendo una patata caliente, ¿no? O sea, sigue siendo una patata caliente, y el euroescepticismo siempre es un sinónimo de algo que no es lo fluido y no es la resistencia. Entonces, ¿cómo te servían esos textos visuales? Esos textos visuales que tú habías olvidado, obviamente, porque yo he accedido a casi todos a través de esta historiadora del arte, Estrella de Diego. Pues no es que sirviera, ¿no? Porque para mí un objeto artístico, un producto literario, nunca es algo que te sirve para demostrar una tesis, ¿no? Algo de lo que yo he oído en el libro es hacer una ontología... No hay una tesis, no demuestras una... O sea, hay una tesis, pero no la demuestras. Bueno, para mí abres abres cuestiones y dejas como... O sea, no hay que una cosa que digas, pues esto es, sino que vas como creando casi como una especie de desasosiego, ¿no? Cuando lo vas leyendo, porque cada vez que ves un testimonio te empiezas a poner más nervioso y el siguiente todavía más nervioso. O sea, yo creo que no hay una tesis como la entenderíamos, ¿no? No. Estamos todos... Bueno, yo
no sé si la tesis, pero lo que he extraído es que gusto, ¿sabes? Que ya criticamos Europa como europeos. O sea, que cuando uno ya puede hacer una crítica, bueno, pues que es señal de que perteneces, ¿no? No eres el vecino envidioso como que critica y no sé qué, sino que a lo largo de esta historia que muy bien desarrolla Luis, pues queda claro que es que somos tan europeos que podemos criticarlo de manera constructiva, pero sí, no es tajante en sus aseveraciones, plantea muchos interrogantes y abre muchos caminos, ¿no?, de reflexión. Bueno, que desde la cultura, que desde el plano artístico, que desde la creación, se abran interrogantes sobre cómo hacer una Europa mejor, en qué está fallando Europa, qué lugar se ocupa dentro de Europa, y ponerlo en relación con la tradición española, pues sí, abre preguntas, no cierra puertas. Es que la clave son siempre las preguntas. Lo difícil es hacer las preguntas adecuadas. Sí, es lo que dicen los matemáticos. Si tienes la pregunta, tienes la respuesta. Yo creo que aquí tampoco ha habido, en España tampoco ha habido una gran discusión sobre Europa. Yo no sé si os acordáis de cuando se presentó la propuesta de una nueva Constitución Europea, que en Francia la echaron para atrás. En España yo creo que nadie dijo nada, eras que sí, ya está, ¿no? Entonces, es verdad que no ha habido esa discusión en España, yo pienso, sobre Europa, me refiero en general, ¿no?, en las calles, la gente no ha dicho nada sobre Europa. ¿Les parecía bien? O sea, yo creo que eso es verdad, y también creo que lo que se ha producido en estos años, desde el 86 para acá, es que hay toda una generación de jóvenes para quienes Europa no es algo abstracto. O sea, Europa es donde han estudiado su Erasmus. Sí. Italia no es Salvini, es su amigo Giuseppe, o su novio no sé qué. Y bueno, y que de esa manera sí se ha creado, yo creo, una generación que está bastante en silencio, pero que se sienten europeos de pleno derecho. Sí. Y creo que desde ahí se puede hacer una crítica, o sea, esa generación puede hacer una crítica plenamente europea y plenamente profunda, y con la misma garra que se puede hacer desde cualquier localización, ¿no? Y no va a ser tampoco, parece que el libro plantea desde la cubierta ya esta cuestión de Europa como sueño que se disipa o pesadilla. Tampoco caigamos en ese binarismo, porque no es ni sueño ni pesadilla, ¿no? Es una vigilia ante la que hay que actuar, ¿no? Porque no se nos va a dar dada hecha desde fuera, o aún peor, si no participamos, sí se nos va a dar dada hecha desde fuera, ¿no? Y vamos a volver a estar, estando dentro, estar en los márgenes y al albur de lo que se dicte desde otras partes, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser euroescépticos en el sentido de ser eurocríticos, ¿no? Participar de ella, pero desde una posición siempre crítica y alerta. Y vamos a inmersión después de ti, Andrea. No, yo quería preguntarte tanto a ti como a Estrella sobre el momento tan crítico que está viviendo ahora mismo Europa, hoy, marzo del 2019. Y si piensas, y si Estrella, que está al tanto de todo lo que ocurre, aunque ella va a decir que no, en todos los escenarios artísticos, que eso está reforzando. O sea, si esta situación de crisis, de ruptura, de divorcio, está reforzando el euroescepticismo, está cambiando las corrientes, ¿cómo lo veis? Yo creo que la situación crítica tiene un aspecto muy positivo, es que pone el asunto de Europa en el foco, ¿no? Que es algo que durante mucho tiempo no ha ocurrido. Que desde el año 2007 en adelante nos hayamos empezado desde España a replantearnos realmente hasta qué punto Europa nos conviene o qué Europa queremos, eso ya me parece algo positivo que sacar de la actual coyuntura, que desde luego es muy, muy complicada. Dicho esto, como alguien que vive en Estados Unidos de Trump, a mí esto me sigue pareciendo un lugar más que razonable. Así que. Bueno, yo soy muy escéptica, y no solamente euroescéptica, y no con la idea de Europa, sino con la idea del papel que España tuvo y ha tenido en Europa, y por eso creo que el libro de Luis viene muy al caso,
pues porque o se peca por mucho o se peca por poco, y yo sigo pensando que hay establecidas unas relaciones coloniales, pues que España reacciona ante su papel en Europa en la gran crisis. Hoy ya están los PICs, de los que habla, digamos que las artes que ilustra. O sea, las artes visuales en realidad es como, vamos a ver cómo puedo decirlo, como la última parte de la cadena. O sea, cuando ya se ha hablado de un tema, de repente los artistas ilustran ese tema de alguna forma, ¿no? Y yo creo que si probablemente no hubiera habido la gran crisis, pues nadie se hubiera despertado de Europa. Todo el mundo hubiera seguido pensando que Europa era lo mejor que nos había ocurrido, porque yo creo que hay unas relaciones coloniales muy claras y es muy triste que el despertar, sueño, pesadilla o vigilia, el estar al tanto, o sea, a pesar de los lugares de la resistencia. Una cosa son los lugares de la resistencia de los cuales tú vas hablando, que están siempre ahí, porque evidentemente es el pensamiento crítico, pero luego a nivel, digamos, el nivel general, pues estaba todo el mundo muy contento con lo que tenía. Nos parecía a un país como España, dile de volver a la peseta, bueno, todo el mundo se le pararían los pelos, que dirían los latinoamericanos, ¿no? Entonces yo creo que ese escepticismo, y que también para mí se trasluce en esos ejemplos que tú pones, porque aquí en ese nuevo euroescepticismo pues no había resistencia. O sea, es como, ay, qué mal nos va, porque estamos en una crisis y entonces ya tenemos que volver a ser pobres y ya somos los más pobres, y se vuelve a crear el viejo esquema de las 2 velocidades o las 25 velocidades. Entonces, bueno, yo creo que quedas en Europa, pero yo sí pienso que hay lugares de resistencia. Por eso me ha gustado mucho este libro, y que quiero que el problema ni está resuelto ni está próximo a ser resuelto de ninguna de las maneras. Pero por eso me gusta esto, ¿no? Porque desde GC, cada uno en su locura, ¿no? Porque hay muchos sentimientos, digamos, muy, muy extraordinarios, en el sentido fuera del ordinario, que hablan de esa imposibilidad, ¿no? O de que, bueno, pero a mí yo creo que el problema de todo esto es que aquí surge el problema cuando hay un problema económico. O sea, todos los problemas que han ido surgiendo y las preguntas que han ido surgiendo a nivel de la calle no hubieran surgido probablemente de otra manera, ¿no? Si todo hubiera seguido siendo el mejor de los mundos, mientras que aquí están los que se las hacían a pesar de que las cosas fueran bien. Y yo creo que eso es lo interesante del libro, ¿no? Lo complicado de las preguntas es hacérselas cuando las cosas van bien. Y yo creo que eso es lo que a mí me gusta de estos testimonios, es que incluso cuando van muy bien, hay algunos personajes, ellos y ellas, porque bueno, el capítulo de género, que me ha parecido súper divertido, yo siempre barro para adentro desafortunadamente, pero bueno, es así, y sí, hacérselas cuando las cosas van bien, ¿no? Y por eso me parece que sí, que las artes visuales pues también era lo obvio, ¿no? O sea, claro que éramos los PICs, ya sé que bueno, pero en fin, nos podían haber llamado de otra manera también, ¿no? Básicamente. Pero claro, lo divertido de este libro es eso, para que todos los que estén aquí aún no lo tengan, todas y todos ustedes que estén aquí, que están todas esas preguntas que se hicieron cuando nadie sospechaba que había que hacerlas. Y eso es lo bueno, eso es lo interesante de estos testimonios. ¿Pensáis que los artistas expresan y catalizan un sentimiento que ya está en el aire, o que lo generan? Experta. En estos casos concretos, yo creo que están siendo catalizadores. En estos casos concretos. Luego hay otros casos que a lo mejor lo están generando. Pero yo creo que aquí, no sé si Luis, que por eso los ha... Bueno, el caso de Valeriano quizás no tanto. Yo ese vídeo, que ese sí te lo he dicho, el resto no. Que a mí Santiago Sierra no me gusta nada. No, ahora hablando en serio. Hay un vídeo que Luis le gustó mucho, yo creo que cuando hablamos de él, o lo vimos, lo que sea, y ese yo creo que sí que fue un poquito avant la letra, porque estaba hablando de la inmigración, sí, antes de la inmigración. Tú lo vas a contar mejor. El primero. Valeriano López, que es un artista granadino, empezó su trayectoria, él había empezado haciendo arte con textiles, pero empezó su trayectoria más personal con una pieza que se llamó Stretch Adventure, y es un videojuego del año 92 hecho con un enorme esfuerzo que hoy le hubiera costado probablemente 4 horas de trabajo, pero aquello la bomba. Fue toda una producción, y era un videojuego en el que se veía un personaje que tenía que pasar
desde Marruecos hasta Europa y una vez en España conseguir los papeles, trabajo, etcétera. Y es una pieza inaugural, me parece a mí, sobre el arte que aborda los problemas de la inmigración norteafricana en Europa. Y sí, es del año 92 y desde luego hubo mucho trabajo porque es un tema que se presta perfectamente al arte político, pero Valeriano fue... ¿Y a ti cómo te pionero. ayuda? O sea, ¿cómo te ayudan en tu argumentación? Ayudan. O sea, ¿cómo te completan, te desvían en el sentido mejor del desvíe? Es todos estos artistas que tú vas utilizando. Me inducen, usando un término que tú has trabajado mucho, me inducen al malentendido. Y del malentendido siempre surgen las buenas preguntas, ¿no? Y me parece fundamental, porque yo llevo 20 años ya trabajando en literatura, pero incluir esta dimensión de artes visuales me parece que enriquece mucho la discusión, no solamente porque ofrezcan una perspectiva distinta, es porque el medio diferente induce otras preguntas distintas también. Y además no es nada corriente dentro del contexto español, ¿no? Que la gente que se dedica a la literatura incluya artes visuales en España. Quiere decir que en Estados Unidos quizás es distinto, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, la idea de saltar de Valeriano López a Mercedes Cebrián, a la novelista, o sea, va enlazando. Este es un rosario, ¿no? Eso sí que es tradición española, lo del rosario, ¿no? Muy interesante el que traza Luis. Bueno, pues abramos preguntas a nuestro distinguido público, ¿no? Siempre la primera pregunta es la más difícil, por eso estamos dejando un poquito de tiempo para sí. Que si no hay preguntas, además esto es muy frustrante, o sea que por favor que alguien se anime. Porque si dice, bueno, no hay preguntas, la haré yo, dice siempre. Hola, buenas tardes. Para romper el hielo, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Y ya he dicho buenas tardes, y ya no hielo. Hielo roto. Nada, que quería haceros una pregunta. ¿Es posible que Europa construya un relato común? ¿Y en qué medida ese relato común serviría, por supuesto, a una mayor concienciación de lo que es Europa? Y segundo, y ya proyectando hacia un futuro, ¿no es el concepto de terrícola lo que nos uniría más que el concepto de nacionalidad? Si tuviéramos todo, hay una corriente que considera que por encima de la nacionalidad está el concepto terrícola, absolutamente, que es un concepto que es innovador y es muy nuevo en ese aspecto. Eso suprimiría, en cierto modo, esa conciencia que puede ser como consecuencia de un peligro exterior. Quiero decir, ante el enemigo uno se une. Es por elucubrar, pero es una teoría que ante este caos absolutamente de individualismo y de nacionalismos exacerbados, pues un enemigo común. Yo creo que Europa sí tiene un relato común. Lo que pasa es que es un relato común que deja fuera gran parte de lo que es Europa, ¿no? Esa pluralidad de la que hablábamos antes, y es un relato común que a mucha gente no satisface. De ahí que tengamos tanto descontento actualmente con lo que es la Unión Europea. También habría que distinguir el ideal europeo y la Unión Europea, que son dos cosas diferentes, ¿no? Históricamente lo han sido. Ahora hay un solapamiento casi completo de los dos términos, pero Europa sí ha tenido un relato común. Está esa vieja historia de Kissinger, que, bueno, si quiero llamar al primer ministro de Canadá, sé qué número marcar, pero si quiero llamar al presidente de Europa, ¿a quién llamo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá todavía haya mucho que hacer, pero si Europa ha de tener un relato común, debería ser tan abarcador como para poder abarcar también todas estas voces críticas, toda esta gente. Entonces no sé hasta qué punto es realmente conveniente. En cuanto a la cuestión de la noción de terrícola, bueno, ahora con la preocupación medioambiental que hay, y aquí en Madrid hay un pensador estupendo que está trabajando estas cuestiones, que es Jorge Richman, por ejemplo, tiene un libro precioso que se titula algo así como Gente que no se quiere ir a vivir a Marte, ¿no? Entonces,
Ya, pero el problema de Europa puede ser una primera respuesta a esta cuestión, ¿no? Hay que empezar por alguna parte. No sé. Yo estoy de acuerdo. Creo que hay un relato común. Creo que es un relato común que de alguna manera, en el que de alguna manera España ocupa de nuevo un rol subalterno. Creo que el relato común es el relato de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, y de evitar que semejante catástrofe volviera a ocurrir. Creo que ese es el Plan Marshall, creo que ese es el origen en 1957 y el Tratado de Roma. Y creo que hoy hay un relato común también, que en el que uno puede creer o no creer, pero que creo que ese es el frontispicio, lo que está escrito en el frontispicio, que es Europa como tierra de derechos y de libertades. Y bueno, ahí están las campañas de Franz Timmermans ahora mismo, o sea, y un poco el macro discurso, no el micro, el macro de la Unión Europea, que es que Europa tiene que seguir siendo el lugar donde se defienden los derechos y las libertades. Y más en oposición ahora mismo a la América de Trump que ha mencionado Luis, porque padece todos los días. Sobre la identidad, o sea, la construcción de la identidad frente al enemigo común, pues sí, claro, siempre tener a alguien enfrente, pues sí, te arrima. Mira, y además, a partir de esta pregunta, a mí me ha surgido otra pregunta para Luis, que es sobre el tema del nacionalismo catalán, ¿no? Y el papel que el europeísmo ha jugado ahí, porque me quiero ir de Europa, pero quiero seguir siendo miembro del Estado, o sea, me quiero ir de España, pero quiero seguir siendo miembro de Europa. O sea, que de nuevo el hechizo el despertarse de Europa, pues en el tema del nacionalismo catalán parece que no han despertado Europa, o sea, o solo unos poquitos, ¿no? Pero que es como fuera de España, pero dentro de Europa. ¿No? Un poco y si pensaste en incluir también eso o tratarlo de alguna manera en el libro. Hace unos meses me invitaron a dar una charla en una universidad del país donde vivo, así que mencionabas, y precisamente el debate que teníamos era sobre la cuestión del nacionalismo catalán en relación con el proyecto europeo. Y allí hablamos bastante sobre el libro de Puigdemont, que es un libro que escribió con un periodista belga, a dos voces, y el título, curiosamente, en catalán era «Escolta Europa, això va de democracia». Pero en Bélgica, tanto en neerlandés como en francés, el título no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, el título para los catalanes era «Escucha Europa, esto va de democracia», y en Bélgica y en Holanda, que fueron los dos países donde se publicó antes, con la misma cubierta pero con distinto título. Y ya el referente no era Europa, ¿no? O sea que tiene un papel completamente instrumental, pero es de cara a los propios catalanes, no de cara a las instituciones europeas. Bueno, es que yo creo que la máxima aspiración, no sé si... pero era, bueno, llegar a Europa, ser escuchados en Europa, que el interlocutor no fuera España, sino que fuera Europa. ¿Y cuál es el título en belga? En francés y en neerlandés no te lo sé decir, pero era muy chocante esa dicotomía, ¿no? Entre lo que era el título para la edición catalana y para los lectores catalanes y para los belgas, ¿no? Me alegra de haberlo escuchado, la respuesta, porque es que me da la sensación, y como ha sacado el tema catalán, que en España no tenemos un relato común. Ese es el problema. O sea, por encima, sí, en la Unión Europea sí, pero nosotros no. Es paradójico. Sí, qué paradójico y también qué descanso, ¿no? O sea, quiero decir que lo del relato, como bien ha señalado en su pregunta, el asunto tan nacionalista, tan individualista, tan específico, tan concreto, también es un poco agotador. O sea, que a lo mejor también en la amalgama europea, que necesita ser perfeccionada, pero que también da un espacio un poco de... respiro. No, pero yo sí creo que tenemos un relato común. O sea, a mí me parece que muchas de las maniobras nacionalistas son siempre colonialistas. Uno se quiere ir de un sitio frente al cual se siente superior.
O sea, ese es el nacionalismo siempre. O sea, yo no quiero quedarme ahí porque yo valgo mucho más y quiero estar en otro sitio. O sea, quiero decir, me da igual que sea Hitler, me da igual que sea cualquier tipo de nacionalismo. De izquierda, de derecha, me da exactamente igual. Entonces yo creo que sí tenemos un relato común. Y además tenemos un relato común que porque quisimos a toda costa ser europeos no supimos explotar. O sea, creo que vivimos en un país multicultural totalmente, o sea, judío, musulmán, cristiano, primero. Y luego con 4 naciones, más o menos, aproximadamente, o más. Entonces, si hubiéramos despertado antes de Europa y no hubiéramos querido ser europeos a toda costa, hubiéramos explotado algo que ahora eventualmente nos había podido convertir en algo muy vanguardista. Pero como se han aplicado desde todos los distintos puntos cardinales, desde mi modesta opinión, teorías, o mejor dicho, aproximaciones coloniales, pues entonces la colonia, yo quiero ser la colonia de Europa, que Europa no me despierte, que ser europea a toda costa. Y después, como eso no es bastante, me quiero ir de estos que no son bastante europeos, y yo más europeos. O sea, yo creo que es un país que ha tenido 40 años de franquismo y las cosas nunca pasan por casualidad. Y yo creo que es un subestrato pues que sigue funcionando en ese lugar del inconsciente y ya está. Y todo lo que pasa tiene que ver con ese subestrato que es la historia, desdichada historia de la modernidad española. Pero sí hay un relato común. Quiero decir, Castilla y el Reino de Aragón se unieron por un matrimonio de conveniencia en tiempo de los Reyes Católicos. O sea, yo creo que nos vendría bien a España conocer un poquito mejor la historia de España, del que fuera Reino de Aragón y Castilla, y ahí ver que las cosas pasaron así. Entonces yo creo que que hubiéramos debido explotar la plurinacionalidad, la misma idea de la convivencia de culturas, históricamente hablando en el país, no supimos, porque si borramos América y borramos de repente el norte de África, que era el lugar natural de expresión europea, pues imagínate si no íbamos a borrar las nacionalidades históricas. Era como, vamos a homogenizarnos. Y yo creo que eso fue parte de mientras que los euroescépticos seguían pensando, ¿es esto bueno? Por motivos obvios, evidentemente fue bueno y malo. O sea, no soy yo de las que dice que todo fue malo, quizás era la única salida que había. Pero yo creo que se nos olvidó que podíamos haber explotado esa multinacionalidad que sí tiene un subestrato de territorio común apoteósico, o sea, una historia común, que lo siento, que si a alguien no le gusta la historia, pues que es así, ¿qué le voy a hacer? Y que fueron matrimonios de conveniencia cuando se estaba desarrollando la Europa moderna. O sea, esto no es que pase, esto pasa porque pasó, porque históricamente ocurrió, ¿no? Entonces yo creo que sí existe, lo que pasa yo creo que además de lo que dice Estrella, de que sí hay un relato común histórico, aunque yo como historiadora soy un poco dubitativa con estos asuntos de la historia, me parece que siempre se hace una lectura de la historia desde el presente y todo esto. Sí creo que hay un relato común y que aparece además en este libro, y es el asunto de la transición. Lo que pasa es que es un relato común del que es difícil o que España o que el momento histórico que era complicado apropiarse. Es decir, en la historia, volviendo a las nacionalidades más que al relato europeo, podemos decir que en Italia el mito fundacional, los partisanos o Garibaldi, y hay una cierta épica y algo con lo que todo el mundo se puede relacionar, o en Francia con la resistencia, da igual cuánto de verídico, de cierto, cuánta gente participará en eso, pero que son mitos o historias que aunan y que un poco a lo que apuntaba Estrella, ¿no? Que es el saber apropiarte de eso. Y yo creo que en el caso de España, pues que había algo de lo que los españoles se podían sentir orgullosos, que era pues haber hecho una transición pacífica a la democracia después de 40 años de dictadura y de una guerra civil muy traumática, y que ha servido de ejemplo para otros países más adelante. Pero es la historia de una transición pacífica, pues a lo mejor crea menos héroes o crea figuras más complicadas, o en un momento lo que implica es el silencio de un lado y el silencio del otro. O sea, que la persona que ha fraguado también ese pacto, pues que tampoco se dé mucho relumbrón para tampoco crear... No lo sé, no sé exactamente.
¿Cuál es la historia? Creo que hay un relato común, hay un relato de éxito. Creo que en el relato de éxito y en el relato común está el haber entrado en Europa. Creo que el hecho de que, digamos, desde el 2007 o desde la crisis económica haya voces críticas que tanto se dirijan a la transición y a los años de la transición y a cómo se hizo eso, como a la propia membresía de España dentro de la Unión Europea, es un síntoma positivo. Quiere decir que todos nos sentimos tan cómodos con eso, con esa historia, o ya la damos tan por hecha que nos podemos permitir ser críticos con ella y podemos decir, oye, pues esto se hizo bien, pues esto se hizo mal, pues aquí nos quedamos cortos, pues aquí nos quedamos largos, pues aquí se nos fue la mano, oye, pues todo esto no se ha solucionado y hay muchísimas cosas que solucionar. Y bueno, yo tiendo al optimismo y a decir que esto Ya te veo, Andrea, ya te veo. un síntoma positivo. Muchas gracias por la presentación. A mí me ha sorprendido el título, hablando de euroescepticismo, porque así en la calle, yo no soy ninguna experta en el tema, pero en la calle yo creo que el euroescepticismo viene desde el momento en que estamos con la crisis que tenemos, las políticas que nos han vendido los gobiernos respectivos de nuestro país viene de Europa y efectivamente Europa es un coco. Es un coco que nos ha llevado a caer en la crisis. Sabemos que en parte no es de Europa, pero que la estamos viviendo con mayor duelo y con mayor coste en todos los recortes que están suponiendo. Y por eso me ha sorprendido mucho el título, porque como no he leído el libro, no lo he visto, parece Todavía. Como que el Cosa que hay que escepticismo remediar viene ya, desde la... rápidamente. ¿Perdón? Que tiene usted que remediar eso ya. O sea, ir a comprarlo sobre la marcha. Sí. Pero me sorprende porque yo desde la calle veo que el euroescepticismo es en parte por el coste económico que ha supuesto, que además lo que fue entrar en Europa en el 86, que nos vinieron todos los fondos europeos y demás, entendimos que Europa era el maná. O sea, era el maná y íbamos a ser europeos. Yo lo viví así, desde luego. Y además estaba ilusionadísima con que eso realmente nos pusieran, aparte de que nos dieran un barniz de cultura y de orden y de todo, ¿no? Que esperaba yo de Europa. Pero es verdad que vino ese maná para después pegarnos la caída. Y es como si eso le faltara al título. O sea, la parte económica no está ahí metida. Y la entiendo como muy importante. Pero sí está en el libro, ¿eh? Ah, y es un componente, ¿verdad? Pero el libro, a fin de cuentas, es una historia cultural, ¿verdad? Más que económica o política del fenómeno. Y, desde luego, la economía importa mucho porque es la espita, ¿no? Que hace que mucha gente se interese en estos temas y que les acabe afectando en el bolsillo, como se suele decir, pero también afectivamente, ¿no? Esta cuestión del discurso que desde el norte de Europa, pero también desde publicaciones específicas, empiezan a denominar al sur de Europa los países cerdos, los países porcinos, los pigs, ¿no? Portugal, Italia, Grecia, España. Es algo que tiene un origen, en último término, económico, pero que involucra también, envuelve otras dimensiones, ¿no? Que son afectivas también. Hay una especie de psicología social que se ve afectada por este tipo de retórica, ¿no? Que es muy denigrante y que tiene una finalidad política y económica, desde luego. ¿Qué artistas crees que han tratado mejor el asunto de la crisis y el euroescepticismo? De la última crisis, de esta Sí. más reciente. Bueno, desde el libro, cuando se habla de artistas, se habla de artistas visuales, se habla también de literatos, ¿no? Sí. Y aquí hablan de Valeriano López, de Jordi Mercedes Puntí, Estrella. Santiago Sierra, que no le gusta nada de Estrella. Pero algo Sí, tiene bueno, decir al es que no me le respecto. creo. Pero, perdona, Luis, sigue, te iba a preguntar una cosa. No, es que además yo creo que en el libro, retomando todo eso un poco, o sea, se ve esa idea de que cuando entramos a Europa nos sentimos a salvo. O sea, yo creo que aquí hay una cuestión económica, pero es mucho más. O sea, es también una narrativa del deseo, es una narrativa de la desafección. O sea, Europa, después cuando de repente la dictadura da un golpe de Estado,
Europa se queda como si no hubiera pasado nada. Luego, al tiempo más tarde, o sea, como decían los brigadistas, pues ahí se ve el caldo de cultivo de lo que va a pasar. Pero yo creo que hay una parte de afecto en todo esto, que también nos dan unos fondos europeos, pero luego cuando las cosas van mal, nos echan en cara que los hemos malgastado. O sea, que decir que yo creo que la dimensión afectiva es por parte de todos, no solamente lo que nosotros sentimos, sino lo que nos dicen, y yo creo que eso es lo que recoge el libro. O sea, todos los que hablan de esa dimensión afectiva se hacen resistencia desde esa dimensión afectiva, etcétera. O sea, lo económico está ahí. Soy yo la que piensa que aquí nadie se despertó hasta que no vinieron las cosas mal. Pero aquí hay toda una historia de unas relaciones que han sido yo, bueno, no sé si utiliza la palabra conflictiva, Luis, no sé si estarías de acuerdo, pero que no han sido sencillas, pues porque son las relaciones del subalterno. O sea, España era el sur del sur y entonces, pues, el sur del sur... Bueno, pero es que yo creo que en todas las familias hay problemas, ¿no? Hombre, pero siempre... El hermano pequeño, el hermano pero mayor, siempre, o sea... Pero, Andrea, siempre hay un hermano que Vamos a manda dejar más que hablar al otro. público, Sí. también. Bueno, es que, a mí es que me parece que cuando hablamos de historia común, yo sé muy bien de qué hablamos, porque cada vez que se habla de la unidad de España, yo tampoco sé a qué se refieren, porque de hecho se habla de que en España la unieron los reyes católicos. No, la España se unió porque murió el segundo hijo de Fernando y lo heredó un señor al que se le conoce con el nombre alemán y que ni siquiera sabía castellano cuando lo coronaron emperador. De manera que todos esos elementos de azar quizá tienen que ver con la idea de que de construir una Europa sobre una base común se ha tomado quizá un poco de manera inconsciente la imagen homogeneizadora del melting pot americano, en lugar de intentar articular las heterogeneidades que hay en Europa. Que ahí, estoy de acuerdo con Estrella, España era casi la primera, porque era la más heterogénea de todas, porque de hecho fue una construcción que nunca se ha acabado de pegar, ¿no? Y el gran error, me parece a mí, de la construcción europea, todavía hoy pendiente, es que se ha discutido mucho de problemas de seguridad, problemas jurídicos, problemas económicos, pero de cultura nada. En eso creo que el elemento, yo no sé si llamarlo únicamente afectivo, pero sí cultural en sentido amplio, de una manera de ver el mundo que Europa sí que comparte. Había, ahora que hablamos de artes visuales, una película no muy brillante, pero que sirvió para una tesis que yo dirigí en el Instituto Europeo de Ginebra, que era el albergue español sobre el Erasmus, donde frente a los estudiantes americanos que venían a ver a sus novias, los que todos compartían un mundo común eran los estudiantes que estaban en Barcelona. El único cafre que había en esa película era el profesor catalán. Ese es otro problema. Quiero decir, porque se negaba a hablar en castellano con los estudiantes que no sabían castellano allí en el aula. Quizá en ese sentido me parece que el libro de Luis, que yo sí que he leído antes de que saliera, pone un poco el dedo en la llaga, porque el gran problema de la construcción europea es que se ha dejado de lado el tema de la cultura, como si fuera un elemento casi accesorio. Y yo creo que no es que no solamente no es accesorio, es que es el fundamental. Si eso no se arregla, es mal asunto. Hubo dos intentos, ya que en la literatura es más complicado, porque articular los diferentes idiomas es bastante complicado, que eran las artes visuales, son fundamentalmente el cine y la televisión. Con el cine se intentó con lo de las cuotas de pantalla. Cuando España entró en Europa se aplicó la ley Miró de que cada tantas películas un porcentaje alto tenía que ser de producción europea. ¿Quién lo fastidió? La señora Thatcher, haciendo que las películas norteamericanas de Hollywood tuvieran un 1% de financiación inglesa, con lo cual Superman era una película europea y cubría cuota de pantalla. Se intentó con la televisión, con arte, y al final ha caído porque el problema era más importante las inversiones de las multinacionales de $2 que el problema cultural. Y yo creo que en ese sentido
despertarse de Europa efectivamente tiene que ver con la economía, pero yo creo que fundamentalmente con la ausencia de una reflexión sobre la cultura. Mientras eso no se aborde, esto no tiene solución. Vamos, me parece a mí. Pero es que además dices que es el problema fundamental y va a la raíz del asunto porque es el fundamento lo que hace que Europa tenga algo en común, que un lituano y un español tengan algo en común, es efectivamente la cultura a día de hoy, porque la defensa no es, tampoco es la lengua, es la cultura en el sentido de lo que se cultiva y que nos hace humanos y que ha hecho que esta región, esta pequeña región del mundo, se considere como una unidad, ¿no? Hombre, yo creo que el hecho de que no haya fronteras físicas pues ha favorecido indudablemente que por lo menos la gente fluya, movimiento libre de personas y de mercancías, pero sobre todo de personas. Eso sí favorece una cierta, como un caldo de cultivo para una cultura. Pero lo que él mencionaba, hablas en el libro de las monarquías flexibles, ¿no?, de España. ¿De las? Perdón. De monarquía, me parece que citando a Américo Castro, de España como un modelo de monarquía flexible, ¿no? ¿Seguro no que presentas otro libro esta semana, Andrea? No, seguro, seguro. Seguro. Bueno, lo buscaré, pero me parece que haces una reflexión sobre uno de los autores que tú citas, sobre la España construida como una monarquía. Hay un término que no es absoluta, que puede que no sea flexible, pero lo voy a buscar. Bueno, yo creo que, no sé si tenéis alguna pregunta más, ¿sí? Sí. Hay otras más, vale, bien. Yo volviendo un poco al tema catalán, me ha sorprendido un poco que cuando se hable del nacionalismo catalán se hable como, cuando no lo es, el procés no es un movimiento nacionalista, sino que es un movimiento independentista, y me sorprende cuando resulta que en España no nos consideramos nacionalistas. También. Claro, entonces los somos nacionalistas, están los de derechas dentro de España que tienen menos pudor con el aguilucho y con las banderolas, pero están los nacionalistas de izquierdas que no se reconocen como tales, cuando lo que unos y otros tienen como objetivo la unidad de España, ¿no? Y a mí me sorprende que la unidad de España nunca está por encima del principio democrático del derecho a decidir, ¿no? Y por lo que decía de la transición, yo creo que la transición fue todo menos modélica, ¿no? Tenemos una transición con una monarquía que es lo más contrario a una democracia, porque las democracias no pueden venir por origen ni divino ni sanguíneo. Franco decía que era por la gracia de Dios, pero tampoco puede venir por un origen sanguíneo tampoco. La judicatura franquista pasó 10 a la Audiencia Nacional y 6 al Tribunal Supremo. De hoy para mañana los privilegios de la Iglesia se multiplicaron con los concordatos. Sí. La gente sigue en las cunetas. Entonces, cuando se pactaba la transición, en una parte habían las pistolas encima de la mesa. No sé en qué modélico, y lo más fácil es Sí, pero claro que estaban las pistolas encima de la mesa. Claro que estaban, por eso no fue modélico. la transición es una historia de un éxito, porque esas pistolas solo se dispararon el 23 de febrero. No, la mía Y no. Ha sido todo, lo peor ha sido después de acabada la guerra, que ha habido una violencia tremenda, porque cuando hay guerra siempre hay violencia, pero lo malo ha sido cuando la represión. La represión, después de los cambios de concentración. Y entonces, no reconocernos como nacionalistas Pero si nadie perdone, pero yo creo que nadie, usted está, me parece, poniendo palabras en nuestra boca. No francamente. precisamente de usted, que usted ha hablado de la multiculturalidad y tal, sino que... Creo que nadie en esta mesa, ¿no? Sí, en plan peyorativo sí que me lo ha parecido, porque hablar, por ejemplo, este señor de que lo único fue... pues miren, en España hay 4 lenguas oficiales. Eso es una broma que usted, pues, si usted es catalana, puede tomar como políticamente incorrecta, pero desde luego era una broma que no tenía ningún problema. Y además, mire, yo creo que... No había terminado, por favor. En España hay 4 lenguas oficiales, entonces en la Constitución se habla de nacionalidades. Nacionalidades, les preguntas a los padres de la Constitución y te dice que se pusieron nacionalidades para no asustar a los militares, pero que son naciones. Entonces, hablar como nacionalistas también fueron contemporáneos, tanto Gandhi como Hitler. Los dos eran nacionalistas, según se entendía, y Gandhi defendió la independencia de la India, la consiguió, ¿no? Y sin embargo,
el nacionalista imperialista pues consiguió lo que consiguió Hitler, ¿no? Entonces, aunar todo en un mismo sitio, hablando cuando se habla del proceso, no me parece ni justo ni real, no se ajusta a la realidad. Mire, yo creo... Acaba usted ya, sí, ya puedo contestar. Yo, como se dice, me parece que aquí no vamos a ponernos a discutir si es nacionalismo o no. Yo creo que sí. Usted cree que no, pero yo creo que sí. Y bueno, y me parece bien que cada uno tenga las ideas que quiera tener, usted las suyas y yo las mías, a ese respecto. Y me parece que hay un juego complejo que no es de discutir aquí, porque imagínese, tendríamos que tener otra tarde entera y 3 días enteros. No nos acabamos de poner de acuerdo ni en discusiones ad hoc, imagínese en estas, pero yo creo que lo que sí está claro es que la transición, y yo soy profesora, tengo muchos estudiantes que continuamente critican la transición, fue lo que en ese momento se podía hacer. Bueno, simplemente. Bien. O sea, simplemente. Entonces, si usted, todos los que critican la transición, entre los cuales me parece que está usted, por lo que usted ha dicho, pues bueno, I wish you were here, dicen los anglosajones, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que usted diga de la transición, yo voy a estar de acuerdo. Pero también le digo que en ese momento probablemente era la única opción posible que había para que esas pistolas se quedaran debajo de la mesa. Fíjese usted que salieron al muy poquito tiempo. O sea, las pistolas estaban ahí. O sea, que no sea perfecta y que no sea modélica. Pero claro que no. ¿Cómo va a ser modélica? Que en un momento determinado... Pero claro, criticarla ahora es lo que tiene la historia. Es muy interesante criticar lo que en ese momento se hizo. Pero mire, también es muy curioso, porque todos los problemas dentro del Estado español, curiosamente, surgieron también a raíz de la crisis económica, o se agudizaron. Es muy curioso, a mí me parece muy interesante cómo las crisis se agudizaron. Y usted, bueno, eso es historia. Pero, en fin, eso nos llevaría a una discusión de otra tarde, fascinante, sin lugar a dudas, pero de otra tarde. Vamos a pasar a otra pregunta, por favor. Sí. Hola, muy buenas tardes, ya buenas noches. Muchas gracias por la presentación del libro. No lo he leído, pero me prometo leerlo. Pero bueno, yo creo que los que hemos vivido la dictadura, que creo que estamos aquí unos cuantos, cuando llegó la integración europea, pues para nosotros era una puerta abierta y además nos daba una seguridad jurídica de que esos males eran más difíciles de que volvieran. Y de hecho, es verdad que intentaron volver en el 23F, pero también por una serie de circunstancias especiales, ¿no?, que se daban en aquel momento. Había un terrorismo salvaje en aquel momento, el nacionalismo vasco estaba exacerbado. Bueno, entonces las circunstancias no eran de un golpe de Estado que venía como consecuencia de una transición mal hecha, sino que eran porque se habían agudizado ciertas contradicciones dentro del propio sistema. Pero volviendo al tema, yo en aquella época, como otros muchos, yo estaba en la facultad, bueno, y para nosotros fui alumno de Peces Barba, de lo cual me siento muy orgulloso. Veíamos Europa con una concepción de valores políticos. Andrea ha hablado de un momento histórico que es verdad, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Euratom, el Tratado de Roma de 1950 y la creación del Consejo de Europa. Del Consejo de Europa nadie habla. Entonces, el Consejo de Europa parecía que era como la vía alternativa política a la Unión Europea. Y nosotros en aquel momento no veíamos eso, veíamos que la Unión Europea podía ser una unión política, una unión que necesitábamos, una unión de valores, más que de cultura, de valores. Una serie de valores que en España habían estado adormecidos, o sea, nos habíamos integrado en la ONU tardíamente, no habíamos ratificado prácticamente casi ninguno de los protocolos de control y el convenio de Roma del 50 nos pillaba, el Tribunal Europeo todavía nos pillaba súper lejos, ¿no? Entonces, para nosotros, en aquella época, era una expectativa de unión de valores. Esa unión de valores no se ha dado. Y yo creo que en eso estamos en pleno retroceso. O sea, siempre ha sido una unión económica muy determinada por Alemania, por los países potentes, en la que se asignaba un papel a cada uno de los países. A nosotros nos asignaron desde el primer momento un desmantelamiento de la industria. Ustedes recuerdan los altos hornos de Avilés, de Sagunto, de Vizcaya. Todo eso se ha desmantelado por la Unión Europea. La agricultura, pues igual, o sea, la industria lechera desapareció
y nos convertimos en una especie de, no quiero decir la palabra, pero dedicados al sector servicios. Sí, sí, Y no tenemos, yo lo he dicho. ha desaparecido la industria en España y tampoco hemos incrementado los valores de aquellos de una Unión Europea, de los aspectos que el Consejo de Europa imponía. Hoy el Consejo de Europa, sabe usted a la calle, nadie sabe lo que es el Consejo de Europa, en el que hay 47 Estados europeos y donde está el Tribunal Europeo, que es el garante. El Tribunal de la Haya, el Tribunal de Justicia, pues al ciudadano medio ha oído hablar del Tribunal Europeo, pero el Tribunal de Justicia nadie sabe ni para qué está ni por dónde. Entonces, yo creo que además esto se ha venido agudizando indudablemente con la entrada de los nuevos países. La entrada de los nuevos países que no responden a una serie de valores y que en este momento todavía responden mucho menos. Porque a mí me gustaría saber que indudablemente al mercado alemán le interesaba destinarnos a cada uno a una cosita. Y a los españoles al sector servicio, a los hoteles, a la costa, a la juerga, para Europa. Para Ibiza, para Mallorca, tal. Bueno, y después hay que ampliar el mercado. Entonces tiene que entrar Croacia, tiene que entrar Hungría, tienen que entrar países, Polonia, todos los países del este que han entrado, que no tienen ninguna vocación europea, ninguna vocación, y por supuesto menos de valores. Entonces yo lo que creo que hay, por supuesto, es muy difícil establecer una cultura común europea, eso es utópico, pero todavía es mucho más difícil establecer una Europa de valores comunes. No existe, no hay una Europa de valores comunes. Y se ve incluso en el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que yo lo sigo muy directamente por mi trabajo, y es absolutamente un desastre. Y bueno, y ya últimamente, pues con el tema de Italia, y estamos viendo cosas espantosas. Con el tema de Grecia, pues estuvo a punto de ocurrir una catástrofe. Y luego con nosotros, indudablemente, todo el sistema bancario nuestro, cómo ha jugado, cómo la deuda, cómo se ha, en este momento al ciudadano de a pie, cuando le hablan de la deuda contraída por la banca española con el Fondo Monetario Internacional, bueno, eso no ayuda a entender lo que es en este momento la Europa, y estoy totalmente de acuerdo que hay un euroescepticismo total en la calle. Pues bueno, sí, es verdad que está el Tratado de Schengen, que permite la libre circulación, están los Erasmus, que van de España, que está muy bonito, que está muy bien, y que vienen y se lo pasan muy bien, y algunos hasta lo han aprovechado. Pero yo no me meto en el aspecto económico porque no soy economista y ahí fracasaría. Pero en el aspecto, lo que vuelvo a insistir, la cultura y los valores, y en este momento, desgraciadamente, hasta Holanda está en retroceso, hasta Suecia está en retroceso. Estamos encontrando con países que en teoría han sido los países del norte, los países ejemplares, en los que en Suecia ha estado muy a punto, pero por un tris, de no entrar la extrema derecha. Y desde luego el recorrido que lleva Europa, desgraciadamente, es hacia eso. En este momento en España tenemos un partido en el que ya hay 8 generales en el partido, entonces que deben estar y que pide la legalización de armas. O sea, pues, yo creo que la involución es clara y manifiesta. Y Europa no está haciendo nada. Y bueno, ya podemos hablar del Brexit y estar aquí pues ya una semana. Yo creo que ni los propios ingleses lo entienden. Bueno. Tengo que decir que el libro de Luis es muy tranquilizador porque ves todos los problemas a los que ha hecho frente Europa y el euroescepticismo y las críticas que desde finales del XIX y principios del siglo XX han recorrido la historia de España y su relación con Europa, y entonces te pone una perspectiva que es un poco tranquilizador, ¿no? Nos acaba el fin. No estamos en llevamos 100 y pico años de lo mismo, ¿verdad? Yo creo que como respuesta a este comentario tan sugerente, y quizá para ir cerrando. Sí. Voy a leer un párrafo que va a ver cómo efectivamente llevamos 100 años con lo mismo. En marzo de 1915, mientras los cepelines del Kaiser bombardeaban París por primera vez, Miguel de Unamuno alertaba de los riesgos de una hipotética nueva reconfiguración de Europa, esa vez unida bajo control alemán. Además de dejar constancia de su poliglotismo, su artículo La organización de Europa sitúa al propio autor y a sus compatriotas españoles entre aquellos que están a punto de resultar germanizados. Este proceso implicaría
el sometimiento forzoso del continente para después arreglarlo de acuerdo con los principios sistematizados por algunos pensadores alemanes, a los que Unamuno considera agentes esenciales del impulso expansionista de su país. El autor vasco reflexiona también sobre algunos de esos libros que estarían al servicio de ese proyecto político y que él percibe como equivalentes eruditos de bombas del calibre 42. A pesar de la gravedad de la situación, Unamuno es capaz de encontrarle cierta gracia al asunto. Si ese país de guerreros y de escritores de peso lograra alcanzar sus objetivos, Europa se convertiría en dice Unamuno, un verdadero paraíso terrenal. Dentro de esa Europa alemana, cada nación tendría un papel específico dictado desde Berlín. El de España sería cultivar naranjas y tomates para los señores del continente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y de verdad que es un libro muy sugerente. Lo digo de verdad porque veo que ha habido muchas preguntas y yo creo que es interesante. Y muchísimas gracias a Luis, a Estrella y a Andrea. Muchas Y al gracias público que ha al venido público. el Día de la Poesía, de todo. De los árboles, de los bosques.